Bienvenidos a esta presentación de Matemáticas Discretas. Soy Sarali Ahmed y voy a presentar este tutorial para la actividad de aprendizaje 2. He elegido el tema de aritmética modular. Voy a explicar un ejemplo de encriptado RSA. Este tema no solo me parece interesante, sino además es muy importante. Estamos avanzando a una industria 4.0 cuyos elementos requieren de una alta seguridad. Por ejemplo, nadie instalaría un dispositivo completo de Internet de las cosas en su casa si el proveedor no le asegurase un porcentaje muy alto de seguridad. Es por ello que la aritmética modular nos da una solución a las conexiones para que sean mucho más seguras de lo que lo son. En un cifrado simétrico hay una sola clave, entonces si se intercepta esa clave, habría que buscar un canal seguro para generar otra clave y poder seguir enviando mensajes. Esto se hacía antes. A día de hoy se utiliza el cifrado asimétrico, que es lo que utiliza el RSA. Y que consiste en generar dos claves. Una privada, que se queda el emisor, y otra privada que también tendrá el receptor, y una clave pública con la que se va a cifrar el mensaje. Entonces, el emisor cifra el mensaje con la clave pública del receptor y el receptor la decodifica con su clave secreta. Para ver el funcionamiento de RSA vamos a utilizar el teorema de Euler, que vamos aquí. Esto viene siendo lo mismo que decir que el máximo común divisor de n y a es igual a 1. Esto es muy importante para sacar unas conclusiones en los cálculos que veremos más adelante. También vamos a necesitar saber que la función phi de un número primo, la función de Euler, es igual al número primo menos 1 y que la función phi del producto de pi y q de dos números primos es igual a esto, lo que nos lleva a la expresión de phi de n, que es igual al número primo p menos 1 por el número primo q menos 1. P y q van a ser números primos muy grandes, por lo que los números de Mersenne y Fermat nos van a servir estos teoremas para generar esos números primos grandes. Entonces, ¿cómo funciona este sistema RSA? Pues bien, se basa en la dificultad de factorizar números primos muy grandes. Si nos dicen que n es igual a 143, podemos factorizarlo de manera sencilla, ya que es impar, luego será divisible por 3, 5, 7, 11 y damos rápidamente con que es el producto de 11 por 3, por 13. Pero claro, para números del orden de 10 elevado a 100, ya esto no es tan sencillo. Hablamos de cifras que tienen un tamaño de 1024 bits. De hecho, suelen ser más de 1024 bits, pero como mínimo este es el tamaño que van a tener las cifras que se manejan en este sistema, por lo que se hace indescifrable. Entonces, una vez que tenemos un número n que es el producto de dos primos muy grandes, lo usamos en la función de Euler, que es de la que ya hemos hablado, y obtenemos esta función. Entonces, ahora ya con esta función podemos crear la clave pública, para lo que vamos a necesitar un número e que sea coprimo de la función phi de n. Es decir, el valor de la función de n y y va a tener un máximo común divisor igual a 1. Vale, pues una vez escogido e, buscaremos una clave d que cumpla la expresión que vemos aquí. Es decir, que d es el inverso modular de e y al ser e coprimo de phi nos garantiza una única solución.
para hallar esta expresión vamos a utilizar el algoritmo de Euclides que veremos más adelante. Entonces ya tendremos todo lo que necesitamos para encriptar el mensaje, que lo haremos con el pequeño teorema de Fermat, que es este de aquí. En él reside la seguridad de RS, ya que no se conocen métodos eficientes para resolver esta ecuación. Y para desencriptar el mensaje es X. Vamos a utilizar esta función de aquí. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para ver cómo se utiliza este sistema. Y para ello vamos a empezar calculando un número n, que será producto de dos números primos grandes. En este caso hemos utilizado dos primos chicos, solo para ver el ejemplo, y nos da esta cantidad. Esto lo usaremos en la función de Euler, que es la que hemos visto, y nos da 868.296. ¿Vale? Una vez que tenemos la función phi, tenemos que buscar un número e que sea coprimo de phi, que como ya hemos dicho, tendrá el máximo común divisor de e y phi será 1. ¿Vale? Así que vamos a elegir e igual a 97. Y verificaremos que este número es coprimo de phi con el algoritmo de Euclides, que como vemos nos afirma que el máximo común divisor entre e y phi es igual a 1. Así que ya tendríamos la clave pública que se compone de e y n. Y nos queda buscar la clave privada calculando d. Para ello, como hemos dicho que el máximo común divisor de e y phi es igual a 1, expresamos este 1 como combinación lineal, así podemos usar la identidad de Bezout, que si la recordamos, la identidad de Bezout es e phi n igual a esta combinación lineal. Así podemos aplicar Bezout para hallar u y v. Como sabemos, bueno, aquí hemos sustituido 868.296 por A y 97 por B para que se vea más claro. Despejamos 49, lo sustituimos, hacemos lo mismo con 48 y resumiendo, vamos a obtener que V es 2 y U es menos 17.903. Una vez que hemos tenido estos valores, nos vamos a nuestra expresión y si nos fijamos, despejando E por U, obtenemos una expresión muy similar a la que estamos buscando, que D por E, o sea, estábamos buscando la expresión D por E congruente a 1 módulo de, que va a ser la inversa de. Entonces, si nos fijamos, es muy similar a esta expresión. Así que lo que hacemos es igualar D a U módulo de phi y obtenemos así nuestra clave privada. Bien, pues ahora que tenemos la expresión de D, sustituyendo con los valores que ya tenemos, obtenemos esta cantidad, ¿vale? Y ya tendríamos todos los valores necesarios para sustituir en nuestro pequeño teorema de Fermat, que es esta expresión de la que ya hablamos antes. Para ello vamos a cifrar con esta ecuación un mensaje que será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero claro, nos encontramos que el método tradicional no es nada conveniente para calcular potencias del orden de 1024 bits, que van a ser los que
van a ser las grandes cifras que utilice este sistema. Por lo que vamos a necesitar el algoritmo de exponenciación rápida, que es este que vemos aquí. ¿Y cómo funciona esto? Pues viene siendo un script que podemos programar en el que B es la longitud de la cadena, B va a ser 97 en binario. Si pasamos 97 a binario nos encontramos con que es 11000001, ¿vale? Van a ser estos valores de B. Y la variable i va a ser la variable que ejecute el bucle una y otra vez para realizar estas operaciones que vemos aquí. Más, sin entrar en mucho detalle, porque ya si nos alarga mucho el vídeo, vamos a obtener que el resultado de esta expresión es 688.983. Bien, pues ahora que tenemos cifrado el mensaje, recordemos que el mensaje original era 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el mensaje cifrado es 6, 8, 8, 9, 8, 3. Este es el mensaje que acabamos de cifrar, ¿vale? Que va a ser enviado al receptor. El receptor, con su clave privada y el número n, que es imposible de factorizar, casi imposible, pues podrá descifrar el mensaje con el pequeño teorema de Fermat, que es con el mismo con el que le hemos cifrado, ¿vale? Como vemos, y sería el mensaje cifrado, que sería este. Este es el mensaje, esta es la clave privada y el número n. Entonces vamos a sacar estas expresiones a partir del teorema. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el mensaje, la clave privada y el número n, y con ello sacar estas expresiones, que será lo mismo. Recordemos que esto es P y esto es Q, que son los números primos de los que hemos partido todo este problema. Vale, una vez que tenemos esto, si nos fijamos, se hace un potencial, o sea, la cifra con la que estamos trabajando es muy grande. Y si encima las cifras con las que vamos a trabajar son del orden de 100 cifras, entonces nos encontramos con un problema de cómputo, de que necesitamos mucho requisito de cómputo para hacer estos cálculos, por lo que tenemos que simplificarlo lo máximo posible. Para ello lo que vamos a hacer es que podemos simplificar esta base dividiéndolo entre 859 y nos va a dar un resto 65. Lo mismo hacemos con el segundo miembro del sistema y nos dará 143. Entonces nos quedará una base mucho más chica, pero con un potencial que sigue siendo grande. Así que también tenemos que reducir el potencial, que lo haremos de la misma manera, utilizando el módulo. Dividimos el potencial entre 858 y nos va a dar un cociente 991, resto 115. Lo mismo hacemos con el otro miembro y nos da un resto 313. Entonces ya tendríamos mucho más simplificadas estas cifras. Bueno, una vez que hemos simplificado el sistema de ecuaciones que teníamos, ponemos el cociente, el divisor y el resto en la base que estábamos simplificando. Lo operamos para hacerlo lo más sencillo posible. Esto da 1, lo que quedaría este resultado. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación de nuestro sistema y nos quedará este sistema de ecuaciones con una incógnita que simplificado queda esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo hallamos esta incógnita? Pues utilizando el teorema chino del resto, que nos dará un valor de 608 y 296, y con lo que podremos
finalmente encontrar nuestro mensaje original desencriptado. Pues con este ejemplo hemos podido ver muchos de los teoremas que se dan en esta parte de aritmética modular de la asignatura, y con ello hemos visto cómo requiere de cifras elevadas, que eso suponen un poder computacional alto, y sobre todo al descifrar el mensaje se requiere más poder computacional que al cifrarlo. Y ya para finalizar y sin alargar mucho el vídeo, me gustaría hablar de otro sistema que va a revolucionar un poco el panorama de la encriptación y que hace competencia a RSA. Bueno, la actividad de aprendizaje ya ha acabado, pero me gustaría añadir este apartado porque me parece muy interesante y de hecho es lo que más me gusta de la asignatura. Y es decir, que el sistema RSA que hemos visto no es el único sistema de encriptación. Vamos a encontrar muchos sistemas a día de hoy y cada vez mejores. Y en especial está el sistema ECC, que es la criptografía de curva elíptica, que utiliza una curva para llegar a una solución. Tenemos aquí la representación básica de este sistema, que es que te dan P y te dan Q, y con una línea recta hallas R. Entonces, si por ejemplo necesitas este punto, pues con la simétrica puedes sacar este punto. Eso es lo que quiere decir esta ecuación, ¿vale? Entonces, ¿qué se diferencia del RSA? Que el RSA utiliza la multiplicación de números primos muy altos y en cambio la curva elíptica solo utiliza la suma, es decir, repite un mismo número n veces o k veces, obteniendo así un cálculo en el que solo hay que sumar, y la suma es mucho más liviana para un computador que una multiplicación, entonces requiere mucho menos recursos y por lo tanto también vamos a ver cómo la clave es mucho más pequeña. Porque si vemos aquí un ejemplo, vamos a decir que Alicia le manda un mensaje a Bob. Alicia tiene, se sabe la n, o sea, es su clave secreta y Alicia sabe que n es, por ejemplo, 100 y que Bob tiene una clave de, Bob se sabe su clave que es k igual a 150. Entonces es algo que solo saben ellos, pero en general esto es algo que comparten, es la clave pública suya. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se puede hallar n porque, como hemos explicado en el RSA, esta operación es casi imposible de hacer, requeriría meses, mientras que realizar la clave, es decir, encriptar el mensaje se hace con una operación de suma que es muy ligera y desencriptarla se hace muy difícil porque tendríamos que resolver esta ecuación que ya hemos explicado que es casi imposible de resolver en muy poco tiempo. Entonces, la idea de todo esto es que ni Bob sabe n, ni A sabe k, ni Alicia sabe k, pero aún así logran encontrarse porque se genera esta expresión que es la misma. Nos da igual el valor de n, nos da igual el valor de k, al multiplicarlo da lo mismo. Y esa es la parte muy interesante que veo yo de este concepto, y es que este sistema de cifrado logra ser muchísimo más ligero que RSA. Ya no se habla de potencia de más de 100 cifras, sino estamos hablando de unas claves mucho más pequeñas. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado tanto como a mí y muchas gracias por verlo.